Buenas tardes, señoras y señores. Tenemos hoy con nosotros, hoy estoy un poquito ronca, a don Juan Manuel Moreno Díaz, que nos va a hablar de la polifonía o del polifonista ursaonés Alonso Lobo. Le doy la palabra a don Miguel Aguilar, que va a hacer la presentación. Señor presidente, querido alcalde Juan Manuel, compañeros de la Academia, señoras y señores, la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, como primera institución cultural de la ciudad, ha desarrollado desde su misma fundación una ingente labor cultural, tanto en defensa del patrimonio como en la organización también de actos de muy distinta índole. Sin embargo, quizás en este curso, y con la finalidad o con la excusa, si queréis, gracias a la maravillosa intervención de José Luis Jiménez Sánchez Malo, que fue el que lo inició, nos hemos embarcado en un proyecto muy amplio y, insisto, con la excusa o con el pretexto de celebrar el 400 aniversario del nacimiento de Murillo. Y hemos elaborado un programa de actos que incluyen conferencias, exposiciones, conciertos, y ya brillantemente hemos celebrado dos. El primero, con el que se abrió con la conferencia del profesor Valdivieso, y el segundo sobre la pintura profana de Murillo, y el segundo de nuestro compañero Cristóbal Cordero sobre los seguidores de Murillo en Écija. Sin embargo, no nos hemos querido centrar exclusivamente en la figura de Murillo y su obra, y lo hemos querido hacer un poco, si me lo permiten, más laxo, de una forma más amplia y de una forma no tan rígida. Y hemos optado por dos temas. Uno, referirnos a la Sevilla cultural que se encuentra Murillo cuando nace, los aspectos sociológicos, económicos, políticos de la Sevilla anterior a Murillo, y también cómo interpretan los artistas y pintores écijanos en la actualidad, o cómo comprenden los artistas écijanos en la actualidad a Murillo. Y por tanto vamos a hacer actos relacionados con la época anterior a Murillo y con la posterior. Y hoy, para introducirnos en la música de esos años anteriores al nacimiento de Murillo, y para hablarnos de este genial polifonista, nacido en Osuna, maestro de capilla de las catedrales de Sevilla y Toledo, bastante desconocido fuera de los círculos especializados, hoy contamos con una persona excepcional, que es el profesor Juan Manuel Moreno, que, como luego reseñaré, ha escrito varios libros, varios artículos sobre Alonso Lobo. Alonso Lobo es realmente el primer maestro de capilla de la catedral hispalense que podemos considerar como propiamente un músico del siglo XVII, porque su antecesor en el cargo, Ambrosio Cortés, era un maestro de transición. Él seguía todavía respetando los cánones musicales del siglo XVI. Lobo rompe esos cánones e introduce la polifonía de la catedral sevillana en pleno siglo XVII. Y esa modernidad para esa época, esos cambios, ese modo de entender, nuevo modo de entender la polifonía, es la que, a mi modo de ver, es necesario destacar como primera nota. La obra de Lobo se ha mantenido a lo largo de los tiempos en la liturgia de la Catedral de Sevilla, y es quizá la que de una forma más sutil refleja la grandiosidad del culto y la importancia que la Catedral de Sevilla tuvo en esta época. Sin entrar en los terrenos que lógicamente le corresponde a Juanma y que sabe bastante más que yo de esto, solamente quiero destacar unos datos introductorios
que si no resultan importantes son cuando menos curiosos y explican los motivos por los que traemos a Juan Manuel hoy aquí y para hablar de Alonso Lobo. Alonso Lobo muere en 1617, precisamente el mismo año en que nace Murillo. Por eso el encaje de la conferencia el día de hoy. Pero también, y caprichos del destino, hay otro dato que lo ponen en relación con la historia musical astigitana. El genial fray Juan Bermudo imprime en los talleres de Juan de León de Osuna en 1555, precisamente el año y en la villa en la que nace Alonso Lobo, su magna obra, la Declaración de Instrumentos Musicales, el gran tratado renacentista español y una fuente de información de primera importancia para el desarrollo de la música instrumental y la evolución del pensamiento musical del siglo XVI. Publicación que se inicia efectivamente en 1549 con un primer libro que realmente es una especie de recopilación o resumen de la obra general, que luego se va añadiendo con otra serie, fundamentalmente con el Arte Trifaria, y que estaba previsto que tuviese 7 libros, pero que solamente se imprimen 5, porque el sexto y el séptimo el papel era demasiado caro y no había forma de imprimirlo. Yo no soy un profundo conocedor de la música de Lobo, aunque en mis tiempos de estudiante en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla formaba parte de un grupo de sacabuches con el que interpretamos algunas de sus composiciones, pero realmente yo no lo recordaba. Fue cuando conocí a nuestro conferenciante, cuando me acordé de que efectivamente alguna pieza de Alonso Lobo habíamos hecho con este grupo de sacabuche. En aquella época las interpretaciones pretendidamente renacentistas que hacíamos en aquellos años y de las que afortunadamente no existe ningún registro sonoro, al menos que yo conozca, porque en aquellos tiempos el concepto de interpretación auténtica con criterios historicistas desde luego no se llevaba por estas tierras. Eso es una moda afortunadamente, una tendencia que en la actualidad sí parece que es indispensable, pero en aquella época no era tanto. Nos limitábamos a tocar las obras del siglo XVI y XVII, bueno, sin estudiar demasiado, sin meternos demasiado en la época, y más que interpretarlo, lo leíamos. Hoy seguro que escuchar aquellos conciertos, hombre, te llevan a aquella etapa de estudiante que evidentemente feliz fueron, pero harían sonrojar de vergüenza aquellas interpretaciones. Pero en fin, al margen de esta cosa, conocer a Juanma Moreno ha sido un lujo. Es de esas personas con las que solo al saludarlo ya sabes que no te va a defraudar, que es un grandísimo conversador, que posee un conocimiento profundo no solo de la materia a la que se dedica profesionalmente, sino de muchas otras, que abarca aspectos intelectuales muy amplios y diversos, pero sobre todo, Juanma Moreno es una excelente persona, y eso se nota cuando cursas con él 2 palabras. Juanma Moreno Díaz es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, en la que desarrolló su curso universitario desde el 87 al 93. Los cursos de tercer ciclo también los desarrolla la Universidad de Sevilla en los años 95-97, y es doctor también por la Universidad de Sevilla, título que consigue en 2003 con una tesis doctoral que dirigió precisamente el doctor Manuel Ramón Alarcón Caracuel. Con estos apellidos, Alarcón tenía ascendencia astigitana, efectivamente. Además fue mi profesor de Derecho de Trabajo bastantes años anteriores, lógicamente, y también tengo un excelente recuerdo. Luego fue magistrado del Tribunal Supremo, una sentencia famosísima de Coca-Cola, y creo que falleció muy joven, ha fallecido muy joven. El título de su tesis doctoral fue también un tema interesantísimo: la objeción de conciencia en materia de prestaciones de servicios sanitarios. Actualmente Juanma es profesor de la Universidad de Sevilla, en la Escuela Universitaria de Osuna, de la Pablo de Olavide, de la Oberta de Cataluña y de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla. Fue profesor de los años 98 a 2004 de la Universidad Carlos III, director de la Escuela Universitaria de Osuna también 2007-2015, técnico del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, tiene estancias investigadoras en diferentes universidades e instituciones europeas, fundamentalmente en Perugia, Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo,
trabajo. Es autor de numerosísimas publicaciones que me van a permitir que no las cite, y te pido perdón por ello, porque es que si no, tú no hablas hoy, porque son de verdad, son inmensas, son inmensas. Tiene artículos en revistas especializadas, libros, capítulos de libros, artículos. Ha participado como ponente en numerosos congresos científicos relativos al área del derecho del trabajo. Es miembro del Consejo de Redacción de la revista Trabajo, revista iberoamericana de relaciones laborales, miembro del Comité Científico de la revista Il Pensare de la Universidad de Perugia, miembro del Comité Científico de la colección La Cultura del Ánima de la editorial Carava, editorial italiana, desde el año 2014, director coordinador de cursos y seminarios académicos, especialmente los cursos de verano que organiza la Escuela Universitaria de Osuna. Y en cuanto a lo que hoy nos centra, aparte de su enorme faceta laboral, digamos su faceta, si se quiere, cultural o de investigador, tiene publicado trabajos sobre el esplendor universitario de Osuna, conferencia impartida en el curso de tema sevillano, también la Universidad de Osuna, Historia y Personajes, en los mismos cursos. Una conferencia sobre Alonso Lobo que también llevó a cabo en Sevilla, un músico excepcional del Renacimiento español, el polifonista ursaonés Alonso Lobo de Borja, en el curso de tema sevillano. Ha sido codirector del libro De su vocal magisterio, estudios sobre la polifonía, sobre el polifonista ursaonés Alonso Lobo, coautor del libro Alonso Lobo, un personaje de la Osuna moderna, publicado por la Diputación de Sevilla, autor del libro La colección de retratos de varones ilustres de la antigua Universidad de Osuna, con un epítome de sus vidas, coeditor del libro de Merry Colón, del origen, fundación, privilegio y excelencia de la Universidad de Osuna. En fin, una serie de publicaciones inmensas, y que, en fin, entren en internet, ahí aparecen sus obras, sus milagros. Pero lo que yo estoy seguro, y es por lo que he traído aquí a Juanma, es porque con sus enormes conocimientos sobre el tema y su innegable facilidad de palabra y expositiva, no solo nos va a acercar a la figura de Alonso Lobo, a su trayectoria, a su obra, la importancia en el mundo de los compositores españoles, sino que va a aprender en nosotros la semilla del conocimiento sobre la obra de este músico, y que estoy seguro que cuando salgamos de aquí, esa semilla nos va a inclinar a buscar y escuchar la música de Alonso Lobo. Por eso este acto es importante. Por eso, Juanma, anticipadamente, en nombre de la Academia y especialmente en el mío propio, te doy las gracias por estar hoy aquí. Gracias. Pues tienes la palabra, Juanma. Muchas gracias. A ver si está. Vamos a asegurarnos de que nuestros teléfonos móviles están sin sonido. Yo soy. Ya está. Bien, pues hecha esta prolija y amabilísima presentación por parte de don Miguel Aguilar, numerario de esta corporación, al que quiero agradecer sus preciosas palabras, inmerecidas por supuesto, pero bueno, se le agradezco de todo corazón el que haya hecho una presentación tan bonita y tan prolija como la que ha hecho. Excelentísima señora Presidenta, ilustrísimo señor Alcalde, miembros de esta corporación, amigos, como se ha dicho aquí en estas palabras de presentación, pues vamos a dar, hoy estamos aquí reunidos para dar a conocer a un personaje del Renacimiento musical español que, bueno, no es demasiado conocido, pero ahora explicaré por qué. No es demasiado conocido, pero efectivamente, como si ustedes después de esta conferencia tienen la curiosidad de acercarse por internet y de buscar algunas obras suyas y demás, aunque nosotros oiremos también aquí una pequeña pieza, verán cómo la música de Alonso Lobo es excelsa y merece la pena ser escuchada, ¿no? Este es un personaje nacido en Osuna, como se ha dicho ya aquí, y que efectivamente, si quisiéramos hacer un recorrido mínimo, rapidísimo, por su periplo vital, hay que decir que Alonso Lobo de Borja nació en Osuna,
la partida de nacimiento, lo que ven ahí, sacada de los libros de bautismo de la propia colegiata de Osuna. Nació el 25 de febrero de 1555, hecho que se descubrió no hace demasiado tiempo. Fue una persona que también perteneció a esta corporación, el padre Ayarra, quien precisamente encontró la partida de bautismo de lobo. Él la buscó en Sevilla, puesto que fue allí, hubo un cierto dilema en relación con el sitio donde Alonso Lobo nació. Esto de Borja del Final, más de uno lo llevó a poner el sitio donde nació Alonso Lobo más allá de nuestras fronteras andaluzas, ¿no? Sin embargo, el padre Ayarra es un magnífico conocedor de la obra de Lobo, fue un estudioso sin duda de su obra y de su vida. Afortunadamente yo, antes de que muriera, tuve la ocasión de entrevistarme con él, con el padre Ayarra en Sevilla, y bueno, pues el conocimiento que tenía de la vida y de la obra de Lobo era extensísimo, ¿no? Y él mismo me contó que efectivamente fue él quien encontró la partida de bautismo de Alonso Lobo en los libros de la colegiata de Osuna. Nació, como se ha dicho aquí, en 1555, el 25 de febrero, y era hijo de Alonso Lobo, que era un funcionario, vamos a llamarlo así en los términos actuales, del concejo de Osuna, y de Jerónima de Borja. Él pasa sus primeros años en Osuna, como natural, y a los 11 años, el maestro de capilla entonces de la Catedral de Sevilla, que era Francisco Guerrero, los maestros de capilla tenían entre sus obligaciones el salir a buscar, a reclutar cantorcitos para los cuerpos de cantores de las propias catedrales, ¿no? Entonces, Francisco Guerrero, dado que en Osuna ya por esas fechas existía una universidad, que nace en 1548 en Osuna, y una colegiata, son las dos imágenes que ahí aparecen, se acerca a Osuna en busca de cantorcitos y bueno, pues recluta a Alonso Lobo como cantorcito de la Catedral de Sevilla. Por tanto, a los 11 años, es decir, en 1566, Alonso Lobo pasa a vivir en Sevilla y pasa a tener una formación, como luego diré, a cargo del maestro Francisco Guerrero. Pocos años más tarde, después de una estancia de 11 años en Sevilla, vuelve a Osuna, donde estudia en su universidad, en la Universidad de Osuna. Entonces era una universidad propia, independiente de la de Sevilla, y en 1577 obtiene el título de bachiller y se licencia en teología. Los primeros cargos que desempeña Lobo son precisamente en Osuna, una vez que ya tiene esa formación tanto musical como universitaria, y en la década de los 80 es la década donde Lobo va a desempeñar los primeros cargos musicales y en el cabildo colegial de la colegiata de Osuna, como racionero, como canónico y como maestro de capilla, y eso, como digo, ocurrirá a lo largo de toda la década de los 80 del siglo XVI. Con posterioridad, un poco más tarde, en 1591, ya Francisco Guerrero, que seguía siendo a la sazón maestro de capilla de la catedral, pues ya empezaba a entrar en declive, ¿no? Él va a morir en 1599 y claro, necesita alguien de peso con el que poder ir sembrando para que finalmente cuando él muriera pues lo sustituyera en su cargo, ¿no? Entonces nuevamente se fija en Lobo, en Alonso Lobo, y en 1591 propone al Cabildo Catedral de la Catedral de Sevilla fichar a Alonso Lobo como maestro de seises, ¿no? como ayudante de seises, porque Guerrero es ayudante de seises o maestro de capilla y maestro de seises, y lo recluta como ayudante suyo en la labor de la formación de los seises de la Catedral de Sevilla. Pero eso duró poco tiempo porque 2 años más tarde, en 1593, a Lobo le van a hacer una proposición que le es muy difícil de rechazar, que es marchar a Toledo
en esta ocasión como maestro de capilla de la Catedral de Toledo, ¿no? Entonces allí se convierte en cantor y maestro de capilla de la Catedral Primada, cargo que desempeñará hasta que nuevamente vuelva a Sevilla 10 años más tarde, en 1603, para definitivamente hacerse cargo del magisterio de capilla de la Catedral de Sevilla y morir allí mismo en 1617. Digamos que este es el resumen muy apresurado, que ahora desarrollaremos, de la vida de Alonso Lobo a lo largo de todo su vida. Esa formación que tiene Lobo se inicia en Osuna, ¿no? Entonces, como hemos dicho, en 1555 él nace en Osuna y permanece allí hasta 1566, fecha en la que por primera vez marcha a Sevilla. Ahí, evidentemente, él recibe una formación musical. Hay quien sostiene que esa formación musical, y ya ha salido también el nombre aquí en la presentación, corrió a cargo de Fray Juan Bermudo. Francisco Asenjo Barbieri, en su legado Barbieri, precisamente sostiene eso, ¿no? Fray Juan Bermudo era franciscano y, según él, en esa época Fray Juan Bermudo estaba en el convento de San Francisco de Osuna y, por ser un excelente tratadista, un excelente músico, las primeras enseñanzas musicales de Alonso Lobo correrían a cargo de Fray Juan Bermudo, ¿no? Fray Juan Bermudo es un franciscano, un excelente teórico musical del Renacimiento, que imprimió libros, como se ha dicho aquí también, en la Universidad de Osuna, y que luego lo diremos, y que en esa época, como digo, está ahí, en Osuna, y según, repito, sostiene Barbieri, que no es poco, pues él va a hacer esa primera aproximación musical de nuestro personaje. Poco después, con ese bagaje inicial, en 1566, Lobo pasa a ser reclutado por Guerrero y marcha a Sevilla durante 10 años más. Allí pasa a formar parte del cuerpo de seises de la Catedral de Sevilla y eso significa, bueno, pues que recibe una formación humanística, pero también musical, formación en canto llano básicamente, que es la que recibían los seises precisamente en el Colegio San Isidoro, que es el colegio que estaba habilitado entonces como tal en Sevilla para que vivieran los seises a cargo del maestro de capilla de la propia catedral. En las enseñanzas musicales de entonces pues se desarrollaban en las llamadas capillas musicales. Hoy en día tenemos conservatorios de música, cosa que entonces no existía, pero sí existían las capillas musicales que tenían distinta consideración, las capillas reales, catedralicias, nobiliarias, etcétera, ¿no? Es ahí donde se desarrolla fundamentalmente la vida musical en Andalucía y sin duda de ningún tipo son las catedrales, las capillas donde las capillas que más relevancia tienen, porque tienen una gran producción musical, un gran nivel musical, porque fundamentalmente la música que se producía entonces era música religiosa, hecha por religiosos y para ser tocada en ámbitos y en recintos religiosos, ¿no? Por tanto, las capillas catedralicias son las capillas de música de más relevancia y Alonso Lobo va a pertenecer a la capilla catedralicia sevillana a las órdenes de uno de los grandes maestros de la polifonía y de la música del momento, como fue Francisco Guerrero. Alguien ha llamado, ahí está Francisco Guerrero, es el retrato de Francisco Pacheco en su libro de descripción de los varones ilustres de Francisco Pacheco, ese es el retrato que ven ahí. Alguien lo ha llamado el gran genio de la polifonía española del 16 junto con Tomás Luis de Victoria. Entonces, claro, tener a Lobo, no les extrañará a ustedes que Lobo no alcanzara más dimensión musical que la que obtuvo entonces, teniendo a su sombra, o teniendo junto a él a los dos grandes genios de la música española como fueron Guerrero y Victoria, ¿no? Y habiéndole precedido Cristóbal de Morales. O sea, el triángulo era perfecto para que Lobo no pasara lo más desapercibido posible, ¿no? Aún así, Francisco Guerrero tenía un gran peso en el Cabildo Catedral sevillano, ocupó el magisterio de capilla de Sevilla durante 40 años, ni más ni menos, ¿no? Y allí desarrolló una gran producción musical.
motetes, misas, y el propio Yarra, al que he nombrado antes, definió a Guerrero como el máximo exponente de la polifonía religiosa sevillana del siglo de oro y uno de los más grandes músicos españoles de todos los tiempos. Por tanto, el que Lobo se formara con él, sin duda, pues dice mucho de Lobo, por una parte, y por otra parte hizo que Lobo se convirtiera también en un gran músico, ¿no? Lobos, como es natural, sentía una gran admiración por Francisco Guerrero, no solo por su figura personal, sino por su música, ¿no? Y de hecho la música de Lobo se ve reflejada, se ve retratada en la música que hacía Francisco Guerrero, hasta el punto de que las misas de parodia fueron un gran leitmotiv de la música de Lobo, las misas paródicas sobre motetes de Guerrero, y además de eso hicieron pues multitud de obras conjuntas ambos personajes que constan en los libros de polifonía de la Catedral de Sevilla. Después de esa primera instancia, Lobo tenía 21 años, él regresa a Osuna en 1576. Claro, Lobo era ambicioso, como es natural, ya tenía una gran formación humanística, musical, pero él, que se quería seguir aspirando a cargos mayores, como es natural, pues veía que sin una formación académica, el prosperar dentro de los cabildos catedralicios le iba a ser realmente complicado. Entonces él vuelve a Osuna en 1576 y cursa estudios en la Universidad de Osuna recién creada. La Universidad de Osuna empieza su formación en 1548 y es en 1577 cuando Lobo obtiene el título de bachiller por la Universidad de Osuna y posteriormente se licenciaría en teología. Por tanto, digamos que es una piedra de toque importante, puesto que el pasar a formar parte, pasar a ser canónigo o racionero o miembro de cualquier cabildo catedralicio en cualquiera de las catedrales de España o la colegiata de Osuna, como ahora veremos que fue y demás, era imprescindible pasar primero por la formación académica, sin dejar de lado, como es natural, la formación musical. Lo que se encuentra Lobo cuando llega a Osuna, cuando vuelve a Osuna, después de ese primer periplo en Sevilla, es una ciudad que, con la impronta de uno de los grandes señores nobles de Andalucía, que conformó la panorámica y la visión que hoy en día tenemos de la Osuna, en la Osuna actual, ¿no? Me estoy refiriendo a Juan Tellez Girón, que fue el cuarto conde de Ureña y que sería el padre del primer duque de Osuna. Juan Tellez Girón es un señor medieval, a medio camino entre lo medieval y lo moderno, ¿no? Que nace a finales del siglo XV y que viviría hasta 1558. Es un personaje muy culto, él es el tercero de la familia y accede al condado por casualidad, en 1531. Sus dos hermanos mayores mueren, eran los destinados de hecho eran los que habían recibido el condado, y esos dos hermanos, uno muere y otro no deja descendencia, por tanto a él le cae el condado por casualidad, y afortunadamente para Osuna también así lo fue, puesto que Juan Tellez Girón, que era una persona extremadamente culta, se convierte en el gran mecenas de la Osuna moderna. Él estaba casado con la hija del duque de Albuquerque, María de la Cueva, y era un apasionado de la música y tenía además una gran formación musical. Su biógrafo, que fue Jerónimo Budiel, así lo dice en el libro Los Girones, habla de Juan Tellez Girón como persona docta en música, que leía música sin dificultad y que llegó incluso, por supuesto, cantaba también, y llegó incluso a producir algunas piezas musicales. Por tanto, la impronta que Juan Tellez Girón da a todas sus fundaciones en Osuna, como ahora veremos, fundamentalmente dos, la colegiata y la universidad, van a tener un marcado carácter
carácter musical, ¿no? Juan Tellez Girón empieza su obra y en poquísimo tiempo, fíjense que estamos hablando desde 1531 en que accede al condado hasta 1558, transcurren 27 años. En 27 años él transforma Osuna. Osuna era una ciudad antigua, una ciudad medieval, ¿no? Y la transforma en lo que hoy vemos en Osuna. Él construye 13 conventos e iglesias, una colegiata y una universidad. Y la imagen que tienen ahí ustedes, que es la imagen actual de Osuna, es obra de él. Hasta entonces, digamos que eso, todo lo que hoy, por supuesto, hoy vemos, no había nada, y todo lo que hay abajo en el pueblo, los conventos fundamentalmente y las iglesias, tampoco existían. Son todas, prácticamente todas, obras de él, salvo alguna iglesia que otra que vendría un poco más tarde, ¿no? Por tanto, él construye esta ciudad moderna y, sobre todo, como digo, por lo que respecta a lo que venimos a hablar aquí hoy, da un acentuado carácter musical a todas sus fundaciones, fundamentalmente a dos: la colegiata y sepulcro. Si conocen Osuna habrán visitado el sepulcro ducal, que está debajo de la colegiata, y la colegiata, ¿no? Colegiata y sepulcro ducal, que eran dos instituciones administrativamente distintas, y cada una de ellas tenía una capilla musical propia, por supuesto patrocinada por los condes de Ureña, en principio por Juan Tellez Girón y posteriormente por sus sucesores, el primer duque de Osuna y siguientes, ¿no? Y que tiene su modelo en las capillas musicales, fundamentalmente en la capilla musical de la Catedral de Sevilla. Por tanto, estamos hablando de una importante capilla musical, la que allí había, ¿no? De la cual se hace cargo el maestro Longo, ¿no? Esa capilla está formada por un maestro de capilla, por 3 voces, por un maestro de órgano, por ministriles, veinteneros, cantorcitos, en fin, una capilla musical en condiciones, como digo, y siguiendo el modelo de la que ya existía en la Catedral de Sevilla, que ya él conocía bastante bien, puesto que había estado formándose allí 11 años. La otra institución donde también existe una actividad musical importante es la Universidad de Osuna. La universidad nace, como he dicho antes, en 1548 y nace bajo la vocación de la Inmaculada Concepción, la madre, bueno, esto sería otro tema distinto, ¿no? El patronazgo de la Inmaculada Concepción y la defensa del dogma de la Inmaculada Concepción que hizo la Universidad de Osuna, eso está escrito, está documentado, y por lo que digo y por lo que viene al caso, en esa universidad, que es la Universidad de Osuna, parece ser, existían los estudios de teología, los estudios clásicos de teología por una parte, cánones y leyes por otra, y medicina por otra. En esos y había unos estudios de artes preparatorios de esas 3 facultades, ¿no? Y en esos estudios de arte, al parecer, existían enseñanzas musicales. Y aparte de eso, la propia universidad tenía una imprenta, la imprenta de la universidad, donde se imprimieron distintos libros de música, entre ellos algunos de los que ya se han mencionado aquí, la Declaración de Instrumentos Musicales, el libro primero de la Declaración, que fue en 1549, la Declaración de Instrumentos Musicales, el volumen completo, salvo los dos tomos que ya quedaron fuera, en 1555, el Ars Trifaria, también de Juan Bermudo, en 1550, y los villancicos A3 y 4 de Juan Vázquez, también por esa época, ¿no? Por tanto, fíjense cómo esa universidad que tenía una formación puramente universitaria, pues también tiene a la música como una de sus banderas, porque su fundador así lo había querido, ¿no? Por tanto, eso es así. Por tanto, el ambiente musical con el que se encuentra Lobo cuando vuelve de Sevilla en esa primera etapa en la que está allí formándose, es un ambiente musical muy propicio, ¿no? Tan propicio que a él, bueno, pues como que pasar a ser maestro de capilla de la Colegiata de Osuna, entonces, pues digamos que le apetecía bastante, puesto que el ambiente musical que allí existía era bastante importante, ¿no?
Él, como digo, ya en la década de los 80 es cuando va a desarrollar todas esas funciones, todos esos cargos. En 1581 ya aparece como racionero de la colegiata, en 1584 como canónigo y en 1586 como maestro de capilla. Por tanto, es en esa época, en esa década, en la que Alonso Lobo desempeña su labor en Osuna, antes de que nuevamente Francisco Guerrero en 1591 volviera a reclutarlo para Sevilla como ayudante suyo en la maestría de Seises, el magisterio de Seises. Él era, como he dicho antes, maestro de capilla de la catedral, pero también maestro de Seises, y él quiso que Lobo, con ese ya bagaje importante que él había tenido, tanto formativo como profesional, vamos a llamarlo así, en la colegiata de Osuna, como ya tenía, pues se fijó en él para que le ayudara y para, digamos, ir preparando el camino para que cuando él no existiera fuera el propio Lobo quien pasara a ser maestro de capilla de la catedral de Sevilla. Eso ocurre en 1591, esa ya nueva llamada de Francisco Guerrero a Lobo, 1591, con visos de que aquello perdurara. Entonces ejerce su labor, intenta ser incluso contratado como maestro de capilla de música de la catedral, aunque él lo rechaza. Las actas capitulares de la Catedral de Sevilla mencionan incluso la cantidad que recibiría Lobo por ese encargo, que es de 400 ducados anuales y 80 fanegas de trigo, pero es de aquí que ese encargo no va a durar mucho, como he dicho antes, ¿no? Ese encargo que parecía que iba a perdurar se frustra porque en 1593, es decir, 2 años más tarde de que Guerrero llame a Lobo, pues es llamado desde Toledo, desde la Catedral de Toledo, la Catedral Primada de Toledo, para ser contratado como maestro de capilla en esa catedral. Allí va a permanecer otros 10 años, 1593 a 1603, y desarrollaría una fructífera estancia allí. La producción musical de Lobo, digamos que tiene su punto álgido en Toledo. Y allí lo tenían en muy alta estima. Hay uno de los pasajes de uno de los lemas que existía en esa catedral era Lupe Toletani, Gloria Prima Cori, Lobo, la gloria primera del coro toledano. En tan alta estima lo tenían que se hizo ese lema, porque efectivamente la música que componía era de una belleza impresionante, ¿no? Allí, por supuesto, escribe misas para la catedral, como era su obligación como maestro de capilla que fue, y allí va a componer una de las piezas, que luego oiremos, más bellas, yo diría, de toda su producción, que es el Versa es in Luctum, en 1598, como pieza para los funerales de Felipe II. Felipe II muere en 1598 y para el acto de enterramiento de Felipe II se encarga una serie de música a distintos maestros de capilla, como Ambrosio Cotes, que también ha sido mencionado aquí, Adrián Capí, y a Alonso. Y él compone esa pieza de una belleza extraordinaria, que es el Versa es in Luctum, es: mi arpa se ha transformado en luto y mi órgano en la voz de los que lloran. Perdóname, Señor, porque mis días no son nada. Y esa pieza se va a oír allí en ese acto de funeral de Felipe II. Allí, además, él aprovechará esa estancia en Toledo para incrementar su relación con el otro grande de la polifonía española, junto a Guerrero, que es Tomás Luis de Victoria. Tomás Luis de Victoria es abulense, pero desarrolla la mayor parte de su carrera musical en Madrid. Tiene muy buena relación, está muy vinculado al rey Felipe II, tiene una gran influencia en la corte entonces, y su obra tuvo, ya incluso en vida suya, una amplísima proyección internacional, ¿no? Estaba constantemente de viaje, estaba fundamentalmente en Italia, ¿no? fundamentalmente en Italia, en Portugal también, pero fundamentalmente en Italia, donde iba a
imprimir su obra, ¿no? Entonces, como digo, esa influencia, ese peso que Tomás Luis de Victoria tenía en la corte hizo que le vino muy bien a Lobo, puesto que Tomás Luis de Victoria le va a ayudar a editar el único libro de misas que tenemos editado de Lobo, que es el Liber Primus Missarum, cuya portada es esta que ustedes ven aquí, es la portada del libro de misas de Alonso Lobo. Si se fijan abajo, es Alonso Lobo y representa la imposición de la casulla San Ildefonso, ¿no? Y abajo lo pone en Madrid, tipografía regia, 1602. De ese libro se editaron 130 ejemplares y tiene un contenido de 6 misas, 5 motetes, 2 antífonas. El editor fue Juan de Flandes, la Imprenta Real de Madrid, y lo importante de ese libro de misas de Alonso Lobo es que tuvo una gran difusión. De hecho hay gran cantidad de ejemplares repartidos no solo por las principales catedrales de España, sino también en otras catedrales europeas, Italia, Portugal, fundamentalmente, son los 2 países europeos que tienen esas obras, en Roma, fundamentalmente, y también en el Nuevo Mundo, fundamentalmente en México y en Perú. En México hay constancia del Liber Primus de Lobo, tanto en las catedrales de México, Distrito Federal, como en la Catedral de Puebla. Finalmente, vuelve a Sevilla, como he dicho antes, en 1603. Hay un precedente ahí importante, que es la muerte de Francisco Guerrero, su maestro. Francisco Guerrero muere en 1599 y dado que Lobo estaba en Toledo todavía, se busca un maestro de transición, como bien ha dicho Miguel, que fue Ambrosio Cotes, que desempeñó su cargo durante 4 años, porque para entonces ya Lobo empieza a mover hilos en Toledo para adelantar su regreso a Sevilla. Él pide licencia en Toledo para ir a Sevilla. Él salía como ya he dicho antes, los maestros de capilla tenían obligación de salir fuera de la catedral, del ámbito de la catedral, para reclutar cantores y demás, y bueno, pues él pide permiso para ausentarse del cabildo toledano en Sevilla, ¿no? Sin en principio pretensión ninguna de quedarse, pero una vez aquí, desde la catedral de Sevilla le hacen una oferta para que él se hiciera cargo del magisterio de capilla en sustitución de Ambrosio Cotes. Efectivamente, y poco tiempo posterior, en 1604, muere Ambrosio Cotes, y es cuando se le propone a Alonso Lobo el desempeño del magisterio de capilla, y finalmente acepta, ¿no? Por supuesto, como todo maestro de capilla, tenía también aparejada la dirección del magisterio de los seises, y por ello va a cobrar, como dicen las actas capitulares de la catedral, la prebenda, 40.000 maravedís y 40 fanegas de trigo, y tendrán como obligaciones, como todos los maestros de capilla, pues entregar un número de obras al año, misas fundamentalmente, cuidar a los niños seises, no solo en el Colegio de San Isidoro, que sufrió unos vaivenes tremendos por las cuestiones económicas del cabildo, ¿no? Muchas veces el propio maestro en su casa alojaba a los niños seises, ¿no? Pero en cualquier caso era una obligación suya no solo enseñar a los niños a cantar, sino el cuidar de ellos, y el atenderlos en su manutención, en su vida diaria, en su formación, a esos niños seises, que son los que atendían el coro, ¿no? Y por supuesto estrenar siempre sus chanzonetas en la catedral, ¿no? La producción musical de Lobo también es importante en Sevilla. Yo diría que la fase toledana fue más fructífera, pero en cualquier caso también ya Lobo, pero en sus últimos años, fíjense que va a morir en 1617, aún así va a producir todavía algunos libros de misas que no están editados. Sí constan en los libros de polifonía de la Catedral de Sevilla, pero no están editados como si está el Liber Primus, ¿no? Hace también chanzonetas, música para corpus,
y el credo romano, del que lo diremos que fue una pieza también excepcional que quedó para los restos como pieza habitual de todas las celebraciones litúrgicas que se hacían en la catedral, puesto que era de una belleza excepcional. A Lobo también se le atribuye, y es algo que ha escrito uno de los profesores que interviene en el libro que pronto saldrá a la luz, que hemos coordinado sobre Lobo, la música de la famosa coplilla del todo el mundo en general, voz reina escogida, diga que sois concebida sin pecado original. Ese es el estribillo de la coplilla que se cantaba entonces con la pugna que hubo en Sevilla en relación con la proclamación del dogma de la Inmaculada, y entonces esa coplilla que tenía una música popular, él hizo una elaboración polifónica de esa música popular que hizo en un primer momento Bernardo de Toro, y cuya letra era de Miguel Cid. Posteriormente Correa de Arauso hizo una versión instrumental del mismo, pero existe constancia en esa acta capitular de la Universidad de la Catedral de Sevilla de esa elaboración polifónica que Lobo hizo de esa coplilla. Como decía antes, el credo romano de Lobo es una de las piezas también de más renombre, de una gran belleza, hasta el punto de que en 1648 el Cabildo Catedralicio decide que fuera cantado en todas las festividades a propuesta del canónigo Mateo Vázquez de Leca, ¿no? Esa es la partitura del credo romano de Lobo. Como es natural, ya vamos terminando, él también en su paso por el magisterio de capilla de Sevilla tuvo la oportunidad de, igual que él recibir sus enseñanzas musicales de Guerrero, él dejar su impronta y sus discípulos, una persona que es Carlos Patiño, que no era de Sevilla, era conquense, era natural de Cuenca, que nació en 1600 y que pasó por Sevilla, pasó como cantorcito, estuvo como cantorcito en la Catedral de Sevilla en 1612, y por tanto recibió su principal formación musical a cargo de Alonso Lobo. Con posterioridad este músico, Carlos Patiño, desempeñaría el cargo de maestro de canto de órgano de la Iglesia del Sagrario de Sevilla, el cargo de maestro de capilla de la Capilla Real de Madrid y de la capilla del Real Convento de la Encarnación de Madrid. Como he dicho antes, la obra de Lobo va a tener una gran repercusión en España, también, pero sobre todo también fuera de España, ¿no? Hay constancia de que su libro de misas, el único editado por él, en Madrid, en 1602, hay constancia de él en Jaén, en las catedrales de Jaén, Baeza, Sevilla, Granada, Toledo y algunas otras, y en Italia, en Roma, hay uno de los ejemplares del Liber Primus pasó a Roma. Hay varios en Portugal, en México, como he dicho antes, en México Distrito Federal y en Puebla, y en alguna catedral de Perú. Esa repercusión también lo ha sido en los distintos tratadistas musicales que se han sucedido a lo largo de los siglos desde que el Lobo muriera, ¿no? Pietro Cerone, un tratadista importantísimo del siglo XVII, lo menciona junto con Victoria, Morales, Guerrero, Romero y Clavijo como compositores dignos de ser imitados, ¿no? Pietro Cerone estuvo también al servicio de la Casa de Osuna, cuando los duques de Osuna fueron virreyes de Nápoles y Sicilia. Él era italiano y trabajó para la Casa de Osuna, y la Casa de Osuna, bueno, pues, tenía mucha influencia también en la corte en Madrid, y fue allí, en la estancia de Lobo en Toledo, cuando conoce a Cerone. Por lo tanto, Cerone era un buen conocedor de la música de Lobo y, como digo, dejó escrito en uno de sus tratados musicales que efectivamente pone la música de Lobo a la altura de la de Victoria, de la de Morales, Cristóbal de Morales, y de Guerrero, ¿no? Núñez de Silva, un tratadista musical superior, la aduce como una autoridad en música, y el propio Padre Ayarra, al que ya hemos mencionado, lo menciona como un compositor fecundo y de eminente categoría. Repito que Padre Ayarra, era un magnífico conocedor de la obra de Alonso Lobo,
ha escrito sobre él y conoce muy bien su música, y por tanto la opinión del padre Ayarra es harto elocuente de lo que la música de Lobo es. Esa repercusión que luego tuvo también fue en otros personajes distintos de la música, por ejemplo en Lope de Vega, en algunos autores, Lope de Vega, Luis de Góngora. Lope de Vega menciona a Lobo en una de sus obras, en un auto sacramental, que es El peregrino en su patria, y habla de él con los Peraza, singulares hombres. Los Peraza eran músicos, también estuvieron en Sevilla, y Sassi, un organista, vive por la tecla, y en la música Risco, Lobo y Cotes, Ambrosio Cotes, ¿no? Risco era maestro de capilla en Córdoba, Cotes en Sevilla y Lobo también, ¿no? Por tanto, Lope de Vega en uno de sus autos sacramentales, como digo, menciona a Lobo como un gran personaje musical con una altísima estima de su música. También le hizo una décima Luis de Góngora en una de las oposiciones a las que acudió Lobo con los maestros de capilla. También solían acudir a oposiciones de otros maestros de capilla de otras catedrales, y en una ocasión Lobo acudió al magisterio, a la oposición al magisterio de capilla de la Catedral de Córdoba, y siendo Góngora cordobés le hizo esta décima, que no voy a leer, que tienen ustedes ahí, al licenciado Alonso Lobo, racionero en Toledo, ¿no? Y por último, teniendo en cuenta además que hay una convivencia en el tiempo, son coetáneos, la estancia en el tiempo de uno y de otro, de Lobo y del Greco en Toledo. Hay quien ha comparado, Llorén Cisteró, que es otro eminente músico de nuestro español, ¿no?, en nuestros tiempos, llegó a comparar la música de Lobo con la pintura del Greco, ¿no? Este señor ha llegado a comparar las lamentaciones del profeta Jeremías, que es con el Cristo de Getsemaní, que es el cuadro que ahí vemos, y compara la misa de Lobo, Pedro Ego Te Rogavi, con el lienzo de San Pedro. Finalmente, Lobo pues muere en Sevilla, muere el 5 de abril de 1617, como se ha dicho aquí, es el año que nace Murillo, efectivamente. Murillo conocería la Sevilla que Lobo dejó, ¿no? Y sin duda conocería su música, ¿no? En cualquier caso, como digo, Lobo muere en Sevilla en 1617, el 5 de abril, y el Cabildo Catedralicio Sevillano, y esto dice mucho de su música, acordó que fuera enterrado junto a su admirado maestro Francisco Guerrero, que está enterrado en la capilla de la Virgen de la Antigua de la Catedral de Sevilla. El Cabildo Catedralicio acordó que Lobo fuera enterrado con él, poniéndolo, en cualquier caso, al mismo nivel que antes, ¿no? Por tanto, repito, aunque ya en su día quedó patente, quedó de manifiesto que la música de Lobo era una gran música y que fue un gran personaje, solo que ensombrecido por esas dos figuras mucho más relevantes que él, como fueron Victoria y Guerrero. Yo, para finalizar, les quiero obsequiar con una pequeña pieza que dura 3 minutos, no dura más.
Ese es el motete. Con esto damos por finalizada la conferencia. Muchísimas gracias. Y, aunque lo he dicho al principio, el agradecimiento a la Academia, por supuesto, por su invitación, por haberme acogido tan cariñosamente, y a la presencia del señor alcalde y de la señora presidente aquí con todos nosotros. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a nuestro conferenciante por tan interesante conferencia. Le agradezco también muchísimo que haya traído a colación la figura de Fray Juan Bermudo, teórico musical renacentista, ecijano, que debíamos de recordar más, con más asiduidad en nuestra ciudad. Cuando don Enrique Ayarra ingresó en nuestra academia, su conferencia fue sobre Fray Juan Bermudo. Yo tuve el honor de presentarlo y decía que el Renacimiento sin la música de Fray Juan Bermudo no se entendía. Así que me alegro mucho y te doy las gracias también por haberlo nombrado. Muchas gracias por tu interesante conferencia y te invito a que vengas el día 6 de octubre, que tendremos el colofón a tu conferencia, porque va a venir el grupo Alonso Lobo a interpretar la música de Alonso Lobo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La Academia le hace entrega a don Juan Manuel, de una reproducción de un dibujo del que es autor nuestro académico José Luis Jiménez Sánchez Malo, y que ya lo vamos a institucionalizar para darle a todos nuestros conferenciantes una reproducción tan bonita, y para que tengan un recuerdo además de nuestra sede, porque nuestra sede está en el Palacio de Alcántara. Así que en nombre de nuestra academia... Muchísimas gracias.